Gonzalo, ¿cómo impactarían las retenciones de incrementarse nuevamente? Es una noticia que prácticamente se estaría guardando por parte del gobierno nacional. ¿Y cómo impactaría en base a los cálculos, los números que ha conformado y presentado en la jornada de hoy la Bolsa de Ceres? Bueno, así es, nosotros estamos estimando a lo que puede llegar a ser un incremento de los derechos de exportación, que vemos como más probable para la campaña 19-20. En base a esto nosotros elaboramos distintos escenarios, donde tenemos un escenario donde sería el más perjudicial, con una retención de soja del 35% y del maíz del 15%, y otro escenario un poco más benevolente, con una soja al 30% y un maíz al 12%, que son valores que se están manejando en el mercado futuro, que están esperando los exportadores, que ese podría llegar a ser el derecho de exportación. En base a esto y en base a lo que estimamos, los derechos de exportación recaudarían para la campaña 19-20, para el gobierno nacional, entre 5.000 y 5.600 millones de dólares. Esto teniendo en cuenta también que gran parte de la producción de la nueva campaña 19-20 se ha vendido anticipadamente para poder evitar un incremento de los derechos de exportación. Entonces hay gran parte de la producción que se vendió y se estaría grabando los derechos de exportación vigentes hasta el día de hoy, que son los que había impulsado el gobierno de Macri durante el último año. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de retenciones y estos números que podrían llegar a generar, por cierto, estas diferencias y estas retenciones, a la provincia de Córdoba, ¿cómo le impacta y cómo le va a partir del momento que es una o la mayor productora de maíz a nivel nacional, por ejemplo, en el caso del maíz? Bueno, para Córdoba, obviamente, que una productora netamente agrícola, tiene un gran impacto, principalmente a través de menores ingresos que percibirían los productores. Entonces, en base a estos derechos de exportación, en base a los derechos de exportación actuales, Córdoba ya está designando alrededor de 1.300 millones de dólares, ya sea transferencias directas al Estado Nacional o hacia otras industrias a través de un subsidio indirecto por tener un grano más barato. Si tenemos en cuenta los escenarios nombrados anteriormente, donde aumentarían los derechos de exportación de soja, maíz, Córdoba tendría que hacer un aporte adicional de entre 300 y 700 millones de dólares, lo cual nos da entre 1.300 millones de dólares y 2.000 millones de dólares que resignarían los productores cordobeses por este incremento de los derechos de exportación. Bueno, imaginamos que también esto, por más de generar estas menores divisas, sobre todo para los productores, implica que también tienen menos chances de cerrar sus propios números a la hora de la campaña agrícola. Bueno, es lo que venimos hablando, que los números vienen bastante complicados para esta campaña, al margen de los derechos de exportación que estemos hablando, que ya que tenemos actualmente, ya los números son complicados, y esto principalmente por dos variables. Por un lado tenemos precios que son relativamente bajos, precios similares a la campaña pasada, y rendimientos que estarían dentro de un rango normal, muy diferente a lo que tuvimos la campaña pasada, donde tuvimos los rendimientos más altos de la historia de Córdoba. Entonces, con este escenario, obviamente la rentabilidad se ajusta bastante, y si nosotros le incorporamos derechos de exportación, un incremento, por ejemplo, para soja, se nos aluna la rentabilidad en gran parte de la provincia, y en maíz nos queda en un 4 o 6% la rentabilidad, lo cual son números bajos si tenemos en cuenta el gran riesgo que tiene la actividad agrícola. Bueno, vos planteaste también en tu presentación los porcentajes que significan precisamente para un productor la retención del nivel impositivo, que significan las retenciones y el resto de los impuestos que están gravando de una manera directa o indirecta cada uno de los cultivos. Así es, Julio, lo que son los impuestos, principalmente el derecho de exportación, tienen un gran componente, son la parte principal de la estructura de costos del productor, y también tenemos otros tipos de impuestos, como el impuesto inmobiliario de ganancias, que también inciden. Para que se den una idea, en el peor de los casos, con una soja al 35%, el productor estaría aportando de cada 10 dólares de sus ingresos, 4 irían a cubrir impuestos. Y en maíz sería un poquito más bajo, pero sigue siendo entre el 29 y el 30%, que de todos los ingresos que recibe los tiene que destinar a pagar impuestos. Entonces, esto la verdad que es un peso muy grande para el productor, porque tiene que trabajar en una actividad de alto nivel de riesgo, donde su rentabilidad va a estar condicionada de acuerdo a la rentabilidad y, de acuerdo a los derechos de exportación, justo cuando él ya sembró. Entonces, tiene por delante un riesgo político muy importante en un escenario donde la verdad que con precios relativamente bajos y rendimientos en niveles normales, la situación es bastante complicada.